Y nos encanta recibir en nuestro estudio a Alejandro Carvajal, psicólogo, musicoterapia, hipnosis clínica, entre muchas otras cosas. Y nos encanta recibirlo para este tipo de temas porque sabemos que cuando existe un tema de adicción, no solamente sufre quien está en el proceso de adicción, sino toda una familia, todo el entorno por lo general. Se reúne incluso en secreto a decir qué vamos a hacer con tal, cómo podemos ayudar, será que lo internamos, será que cuáles sustancias o qué tipo de cosas podemos darle sin que se dé cuenta para ver si logramos sacarlo de la adicción. Hoy hablaremos de cómo la hipnosis nos sirve como una herramienta para salir de estas adicciones. Así que bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy contento como siempre. Llegar acá es untarme también de energía positiva y de compartir con otras personas esto que hacemos con tanto cariño. Alejo, primero te quiero preguntar, ¿hay una personalidad específica, un rasgo de la personalidad que lleve a una persona a convertirse adicta a algún tipo de sustancia? O sea, para yo ser adicto, ¿tengo que tener algún rayón, por llamarlo de alguna manera? De la personalidad. Por decirlo de alguna manera, la etiología de la adicción es multifactorial. O sea, existen muchas características que llevan a una persona a ser adicto, no necesariamente el origen, no necesariamente las situaciones que ocurrieron, no necesariamente el tema genético, sino que es la suma de todo esto. Existen unos rasgos de personalidad que nos hacen reconocer la posibilidad de que una persona tenga acceso y se acerque al tema de la adicción. Y ahorita, como lo decían, es bien particular que no todas las personas tienen como acompañamiento suficiente frente a eso y son muy pocos los que se atreven de manera personal y las familias acompañarlos. Entonces es un tema que es muy bueno ponerlo ahorita sobre la mesa y poder acercarnos a entender que y finalmente es una enfermedad. Hace poco teníamos un caso cercano, un grupo de amigos, teníamos un caso cercano de alguien que había caído en el tema del alcohol y había intentado por muchas vías el dejar el alcohol y sabía, era consciente, pero volvía y caía y volvía y caía. Alguien opinó y dijo, no, es que el tema del alcohol no es el problema. Seguramente tiene una depresión subyacente que hace que esa persona caiga permanentemente y nada de lo que ustedes digan o hagan va a servir. Cada quien tiene su fondo y hay que dejar que toque fondo. Pero uno se pregunta, fondo, o sea, ¿cuál es el fondo? Hay quienes tienen un fondo verdaderamente muy profundo. Muy profundo. Y es subjetivo, es para cada uno. Es cierto que se trata la adicción diciéndole a la persona que esto es fuerza de voluntad y ahorita se reconoce que la adicción es una enfermedad del cerebro, entonces que hay una modificación a nivel cerebral con algunos neurotransmisores que se inhiben y que hay que trabajarlos de una manera científica, además de la voluntad obviamente, pero no se puede trabajar solamente diciendo que es que no tiene fuerza de voluntad para lograrlo. Claro, porque muchas personas que sufren adicciones, son conscientes y dicen, esto es lo último, o al día siguiente después de un guayabo o una, no sé, o una dosis muy grande de algún tipo de sustancia o algo, dicen, juran y rejuran, hasta aquí llegué, ¿sí o no? O sea, son promesas de enguayabado. Y son reales. Eso, y en verdad quieren dejarlo, pero su voluntad no es suficiente. ¿Qué hacer en esos casos? Correcto. Es muy importante encontrar dónde se originó todo. Es muy importante encontrar qué fue la causa que generó la posibilidad de que la persona iniciara con este proceso. En el tratamiento o en la posibilidad terapéutica con la que trabajo específicamente, que es con hipnosis, lo que busco específicamente es encontrar qué generó en el paciente la sensación de vacío y de displacer que la tiene que modificar por encontrar placer afuera con un objeto, con una sustancia, con una persona, con una situación. Hay muchas personas que a través de su consciente dicen, es que yo creo que fue tal cosa, o es que yo creo que fue tal cosa, pero como la mente es tan grandiosa y el inconsciente funciona de una manera tan increíble, muchas veces en esos procesos de hipnosis descubren que la razón no es la que creían, sino que puede ir más atrás o puede ser otra completamente diferente. Correcto. Como lo mencionaba, normalmente el adicto busca satisfacción en algo porque de origen tiene insatisfacción. Encontramos habitualmente que el adicto reconoce que faltó situaciones de placer en su infancia, en su adolescencia, en la adultez también se puede generar la adicción, pero entonces el engañado busca una recompensa que poco a poco empieza a reconocer que se le tiene, que tendrá la necesidad de hacerla más grande siempre.
hay un principio muy particular que es el de la tolerancia en los adictos, y es que el primer consumo no necesariamente los hace adictos, pero tiene una gratificación al 100%, y el segundo consumo no es al 100%, es al 90%, entonces consume más. Y tras el consumir más empieza a generar ya un hábito. Entonces, por eso se hace tan complejo el tema, en donde con dosis muy altas no es satisfecho y necesita repetirlo y repetirlo para satisfacerse. O muchas veces uno ve que el paciente que se está recuperando de la adicción a una sustancia se vuelve adicto a otra. A la que supuestamente se la quitaba, incluso. O por ejemplo, va a dejar la droga, pero entonces se vuelve adicto al cigarrillo. Correcto. O va a dejar el cigarrillo y se vuelve adicto a la comida. ¿Cómo hacer un trabajo que sea de verdad transformador y que no simplemente se cambie una sustancia por otra? Correcto. Además que es importante reconocer que, por ejemplo, el alcohol y la marihuana son las drogas que son conocidas como drogas portero, y son las que permiten tener acceso a otras. Pero en este tema de la tolerancia aparece algo que es que el síntoma migra a otra adicción, y la persona en un principio empieza a considerar que va a dejar esta, se va para otra, pero resulta que como de origen sigue el vacío, tendrá la posibilidad de seguir buscando en la vida objetos, situaciones, sustancias y momentos que lo lleven a consumir. Vamos al tema de la hipnosis y cómo funciona esta terapia en el tema de las adicciones. Una de las primeras preguntas que me hago es, como la mente es tan grandiosa y tan maravillosa, ¿cómo sé yo como terapeuta que realmente estoy llegando a una vivencia del paciente y no a algo que sea producto de su imaginación en ese estado? Ok. O manipulación también de quien Sí. hipnotiza, ¿no? Ahorita, de la manera en la que yo estoy trabajando la hipnosis, no busco encontrar la historia fantástica del paciente, busco más bien el darse cuenta y el asumir conciencia de parte del paciente de posibles situaciones del pasado que lo generaron. Entonces, en este momento, la hipnosis moderna muestra que por medio del lenguaje y del darse cuenta ya el paciente empieza a hacer una modificación. Aquí lo más importante es que el paciente reconozca cuál fue la situación de origen que le generó el vacío. Y por medio de la fantasía nosotros hacemos anclajes y juegos con el paciente para que cambie el guión que le generó la emoción que se perpetuó durante toda su vida, generando una disfunción frente al tema y la posibilidad de acercarse a las adicciones. Es decir, que primero se trabaja con hipnosis de regresión. Se lleva al paciente... Regresión es recordar lo que pasó ayer. Sí, así no lo recuerde. Es decir, o sea, y no identifique ese hecho en particular con la fuente de la adicción. Correcto. O sea, llevas primero como a Uno se acuerda cuando está en estado de hipnosis, de todo. Sí. Ajá. Sí, ¿y todas las personas somos susceptibles de ser hipnotizadas? Sí, si lo permites, si quieres hacerlo también, porque este es un estado de concentración simplemente. Obviamente hay la intención aceptada por el paciente para poder ser hipnotizado, pero es un estado en donde se es consciente todo el tiempo, no es como lo decían. No es que le ponen a uno a hacer como una gallina, ni haga como un mico, ni como hace el huevo crudo, nada de eso. Ese es un estado que se puede acceder en la hipnosis, pero es un estado de hipnosis llamada hipnosis de espectáculo, que en el ejercicio clínico no nos sirve para nada. Ajá. Que lo que buscamos específicamente es acompañar al paciente a modificar la conducta, y se puede hacer a través de fantasías. Y como las adicciones son un tema tan fuerte, es necesario realizar varias sesiones para que verdaderamente tenga efecto, o hay en quienes esta terapia tiene un efecto casi que inmediato con una sola sesión. Pasan las dos cosas. Hay pacientes que resuelven su situación en una sola sesión, pero hay otros que lo resuelven y hay cualquier detonante externo que le genera una asociación y que se conecta de nuevo con el síntoma. Entonces pueden volver si no se solucionó en una sesión. Como muchas sustancias generan una adicción ya física, no es solamente la adicción emocional, que entiendo desde la hipnosis podría, o acepto que desde la hipnosis podría funcionar, sino que ya hay receptores del cerebro que requieren ciertas sustancias para funcionar de determinada manera, y hay esa necesidad orgánica de la sustancia a la cual se es adicto. La hipnosis también funciona, suple, digamos, este aspecto físico. Tengo entendido que, por ejemplo, una persona que ha sido alcohólica toda la vida, si deja de tomar, de golpe se va hasta morir. Sí, sí. ¿Cierto? O sea, además que es ese enfrentarse contra el displacer.
porque es que si la sustancia era la que me generaba el placer y no la encuentro en este momento, puedo tener un resultado, una respuesta agresiva, una respuesta depresiva frente a la situación. Ahorita lo que mencionábamos es que hay que reconocer que la adicción es una enfermedad del cerebro y como lo decías ahora, se inhibe o se multiplica la sustancia que se conoce como dopamina, que es la que genera el placer. Entonces el paciente se siente pleno con la sustancia y a medida que va consumiendo más, va pensando incluso que tiene el poder sobre cualquier cosa y que no pasa nada si sigue consumiendo. Entonces hay veces se tiene que hacer un tratamiento como en conjunto también con otro especialista, Sí, en algunos aquí casos. el tema médico es importantísimo porque es que es un tema que hay de un neurotransmisor que no está funcionando de la manera adecuada. Entonces hay que ir, consultar, pedir ayuda. ¿Cuántas personas de pronto se quedan en yo solito puedo? Es increíble, esa sensación de poder de todos, de muchos de los adictos es increíble. Se dice que el año pasado 247 millones de personas consumieron una droga. De esas 247 millones, 29 millones son adictos. Es muchísimo. Y de esos 29 millones, bueno, 1 de cada 6 busca ayuda. 1 de cada 6 es muy poquito. Muy poco. Y en realidad, pues como ya lo mencionaba el doctor Alejandro Carvajal, se trata de una enfermedad. Cuando una persona está enferma, la familia entera se enferma. Es una sociedad que se altera por completo a causa de esto. ¿Qué podemos hacer las personas que tenemos a nuestro alrededor, personas con adicciones o seres a quienes amamos con algún tipo de adicción? El término en la familia es soy coadicto. Y tengo mucho que ver como familia de la persona que está allí. Entonces lo primero es reconocer que todos tenemos que ver con el hijo o la hija que es adicta, con el padre o la madre que es adicta, que es adicto. Y es un ejercicio de comunicación, de modificar los hábitos de vida, Patrones. modificar la forma en la que se relacionan. Es muy importante reconocer que muchos padres se dan cuenta después de varios años que el hijo es adicto. Y finalmente es más responsabilidad también del núcleo familiar que no tuvo acceso a una comunicación, una cercanía y un tiempo efectivo con sus hijos. Sí, o sin querer lo patrocinamos, ¿no? Porque en esas ansias de sentirnos necesitados, entonces creamos situaciones que permiten que el otro Ese punto es increíble porque muchos chicos son adictos, los padres los llevan a consulta y los chicos dicen, pero ¿cómo me reclaman a que deje la adicción si mi padre consume licor? Exacto. ¿Cómo me dicen que deje la adicción si mi madre es compulsiva con algo? Entonces es un tema de coherencia también. Muchísimas gracias, Qué doctor bueno. Alejandro, Muchas por gracias. acompañarnos el día de hoy.